para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama por su pronta ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Aquí vemos que algo que nos debe de llevar, si nosotros leemos todo el Salmo 2, vamos a entender cómo habla, entre otras cosas, del poder de Dios. Y ese poder de Dios nos debe de llevar a la obediencia. Por eso podemos decir, honrad a Dios, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino. Es decir, no tomemos en poco, o no tengamos en poco, la obediencia que le debemos a Dios. Todos y cada uno de los mandamientos son importantes. Hay una hermana ahora literalmente una hermana de un hermano en Cristo. Ella se manifiesta completamente seguidora de Cristo y todo, pero cuando digo, obviamente fue lastimada por la secta en una forma fuerte, pero aún así, el hecho de que una de las cosas que no hace, por ejemplo, es congregarse. Y se lo hemos explicado, Alex y yo se lo hemos explicado y le hemos dicho, es importante, o sea, y lo vimos en la iglesia, ¿no? El cuarto mandamiento, muchas veces lo pasamos por alto y es importante. Todos y cada una de las palabras que han salido del aliento de Dios, toda la palabra de Dios es importante. Entonces, no menospreciamos esa honra que le debemos obediencia, ¿de acuerdo? ¿Recuerdan qué carácter demanda Dios de nosotros? Primera de Tesalonicenses 5:24. Primera de Tesalonicenses 5:24. Gracias. Primera de Tesalonicenses 5:24. ¿Quieres una Biblia, guapo? Yo te la traigo. Este tiene más fácil para buscar. No, fue sobre su café. Ah, Pero va a estar todo subrayado. no, fue por su café. Pero... ¿Se acuerdan cómo vimos acerca de que Dios llevaría hasta el final, acabaría la obra, nos perfeccionaría hasta el final? Fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. Es difícil, la obediencia es difícil. Ahorita, hablando de las consecuencias de la omnipotencia, vamos a abundar un poquito en ello, pero es importante tener en cuenta que si nosotros pretendemos obedecer por nuestra propia cuenta, vamos a fallar. Necesitamos de Dios. Él nos llama a la obediencia y Él también llevará a cabo esa santificación en nuestras vidas. ¿De acuerdo? Otra consecuencia de la omnipotencia es esperanza. El poder de Dios para resucitar nos debe de dar esperanza para nuestra fe. Por ello, Pablo pudo decir esto, Filipenses 1, 21 a 24. Está apagado. Ahí en el Nuevo Testamento. Filipenses 1, 21 a 24. Filipenses 1, 21 a 24. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario para causa de vosotros. Si nosotros vemos obviamente a Pablo comprometido con el ministerio que Dios le había dado, pero vemos una cosa muy importante, vemos su seguridad. La seguridad de lo que le esperaba después. Muchas veces a nosotros nos cuesta trabajo ver
la obediencia que Dios demanda de nosotros. Muchas veces nos cuesta trabajo ver más allá de lo que esta vida temporal nos ofrece o nos puede llegar a ofrecer. Pero aquí vemos a Pablo con una certeza. Por eso él pudo decir, morir es ganancia. Y ese mismo poder que operó en Cristo para resucitarlo es el que nos va a dar vida eterna. Y es por eso que ¿cómo se dice? Este atributo de la omnipotencia nos debe de dar esperanza, porque lo que prometió Dios lo va a cumplir. Por ello, Jesús advierte, Mateo 10:28. Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. La vida eterna es certera, es cierta, y Dios tiene el poder para hacer eso. Entonces, sí nos debe de dar esperanza, pero también un temor reverente a Dios. Porque tengamos certeza de que ese poder también se va a manifestar en ese sentido. Hebreos 10:19-23. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo y por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Si no, algo debe de movernos en esta vida, es la esperanza, la fe en Dios. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Si hemos visto a lo largo de todo este atributo que Dios tiene el poder para cumplir todo lo que ha prometido, es por eso que estamos llamados a hacer una profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que promete. El que lo prometió tiene todo el poder para cumplir aquello que ha prometido. Daniel conoció esta resurrección, Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, aquí vemos la esperanza para la vida, pero vemos también el temor que nos debería de llevar esta situación. Pero vemos a Daniel consciente y plenamente seguro de que esos que han muerto van a despertar. Todos, ya sea que venga Cristo antes de morir, pero si hemos de morir, ese polvo en el que nos convertiremos será convertido en vida o en muerte perpetua. ¿De acuerdo? Tengamos certeza en ello. Veámoslo en Isaías 26:19. Isaías 26:19.
Isaías 26:19 dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Finalmente, esa esperanza de vida eterna debe de ser una esperanza, un gozo, un motivo de gozo. Muchas veces cuando se van nuestros seres queridos no entendemos, pero en realidad, si realmente creemos, deberíamos también de gozarnos porque los encontraremos en esa vida eterna. Job mismo, en medio de esa terrible prueba de la que hemos hablado, es el libro que habla muchas veces de la omnipotencia de Dios, él mismo lo reconoce. Job 19, 23 a 25. Job 19, 23 a 25. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantarán sobre el polvo. En medio de la prueba, en medio de este problema, ¿cuál era su consuelo? Uno, que Dios vive. Él sabía en quién confiaba y que se levantaría del polvo. Él tenía esperanza firme en esa resurrección. Esa esperanza, ese poder de Dios que nos va a dar vida eterna, es también aquello que nos debe de dar esperanza a nosotros, a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones que vivamos aquí. Y nosotros tenemos más revelación. Y fíjense, Salmo 16, justo después de Job, viene Salmo. Salmo 16, versículos 9 y 10. Salmo 16, versículos 9 y 10. Versículos 9 y 10. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Finalmente, si realmente tenemos esperanza, si realmente tenemos confianza en Dios, eso nos debe de llevar a una esperanza verdadera, auténtica, que se manifieste en gozo. Segunda de Corintios 4:14. Segunda de Corintios 4:14. Vamos a leer desde el 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesucristo, a nosotros nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Entonces, si nosotros vemos ese gozo, esas manifestaciones de esperanza en aquellos varones que escribieron el Antiguo Testamento, nosotros que tenemos más revelación, cuánto más gozo o cuánto más regocijo no deberíamos de tener. Sí, es difícil, sí estamos en un mundo caído, pero ¿qué tal está nuestra fe? Tenemos esperanza, tenemos fe en el poder de Dios que también nos resucitará para esa vida eterna, que ha cumplido todo lo que parecía imposible y que con ese mismo poder cumplirá todo lo que ha prometido, o nos lamentamos de lo que vivimos. Tenemos que reflexionar qué tanto le creemos a Dios, qué tanto está esa fe puesta en nuestras oraciones que manifiestan realmente confianza en lo que estamos viviendo. ¿De acuerdo? A pesar de lo que estamos viviendo, perdón. Algo que debe de llevarnos siempre de victoria en victoria, de gloria en gloria, es que el poder de Dios es justamente la base de nuestra esperanza, de nuestra victoria final. Efesios 6, versículo 10.
Efesios 10, versículo 10.